Isa, la profesora Wood. Isa, Professor Wood. I'd like to Quisiera make a comment hacer un and, comentario, two comments, I guess. dos comentarios. The first has to do El primero tiene que ver the category of con la victims categoría and the de la way in which víctima, throughout las the day víctimas, y we've been cómo a lo largo del using día hemos utilizado esta categoría. Supongo que Stephen's me comments, provocaron los which is comentarios de that sometimes I Stephen think acerca the de way cómo, we use the word yo creo que en victim, ocasiones la manera como utilizamos la palabra is víctimas to, I think, to es forget the kinds para of olvidar los agency, tipos de often very heroic agencia, agency en that ocasiones they have, in agencia fact, muy exercised heroica que ellos de in hecho the han course of becoming, for example, llevado a cabo en el in curso the de, course of de becoming de victims ser of desplazados violence. o de Thinking ser about, víctimas de violencia política. indigenous Se me women in ocurren, por Peru ejemplo, mujeres who, indígenas en Perú, freed, quienes liberaron their menfolk a sus from, hombres horrible conditions in de prison horribles by condiciones en agreeing to prisión, spend a acordando weekend pasar un or, fin de semana o una in other semana, words, becoming en otras victims of palabras, sexual violence convirtiéndose en in order to free víctimas de their violencia menfolk. sexual So, para liberar a in sus some of the hombres. narratives coming En out of algunas de las Peru, there's narrativas some que salen de victims, Perú but se ven in como some víctimas, pero en ethnographic algunas work, de los they trabajos want to etnográficos ellos reestablish quieren themselves reestablecerse as como heroes heroínas who made a o certain héroes que very difficult decision, tomaron decisiones muy and difíciles so they want recognition y not quieren que se only les as reconozca no victims, solamente como víctimas, sino como agentes in South políticos. Africa, En we have as Sudáfrica well, también tenemos narratives of narrativas women militants de in the struggle mujeres against apartheid militantes who en la felt lucha that contra el their life apartheid histories que sentían have que been sus reduced historias to vitales se habían sexual reducidas violence, a and ser that víctimas de heroism violencia in South sexual Africa y que democracy hubo was heroísmo en la lucha forgotten. por la democracia en So that Sudáfrica y brings que me este to a heroísmo se more olvidó. general point, Y esto which me trae a un punto más general connects, I think, que, en mi with opinión, one of se the, conecta I think, most powerful con ideas una de las ideas in the más presentation poderosas of en la presentación de María Paula and Paula Rodrigo, y which is this Rodrigo, idea la that cual some es of the la idea legacies de of que algunos de los violence, legados de la violencia are also opportunities también for son change. oportunidades para el And, cambio. Y, so for example, por ejemplo, at least in some por lo contexts menos I en know, algunos one of the contextos que yo legacies of conozco, violence uno de los is legados de la violencia households headed es by que women, los and hogares that de often desplazados women con become the frecuencia son liderados por interlocutors of the mujeres state, y that que las is, mujeres con frecuencia se convierten en los interlocutores con el Estado, es decir, tienen que enfrentarse a una forma de poder para encontrar a los desaparecidos, por ejemplo. Esta es una transformación en ciertos contextos de las relaciones de género que provienen de la historia de la violencia, pero también es una oportunidad para el tipo de transformación de la que estás hablando, tomar un debate y un consenso sobre la restitución e intentar convertirlo en una oportunidad para algo que vaya más allá. Pero esto nos devuelve a la pregunta sobre la violencia y creo que esto genera preguntas importantes acerca de quién decide adoptar el tipo de transformación de ciertas relaciones sociales después de la violencia. ¿Quién decide que esto es una oportunidad no para la restauración del pasado, pero para un tipo de transformación que sea bienvenido normativamente por algunos, pero no por todos? ¿Cuál es el proceso político por medio del cual se toma esa decisión? Mi comentario es para la presentación de Rodrigo y María Paula. No sé qué tan clara vaya a ser porque quedé perpleja con las perplejidades que plantearon, pero encuentro, o sea, en principio encuentro un poco problemático el tema, aunque entiendo y además comparto el tema de que a veces distinguir entre el enfoque restitutivo y el distributivo pues no es tan fácil en la práctica, y están todas estas perplejidades que se hablaron en la presentación. Me preocupan algunos de los efectos que podría tener el planteamiento, que como dije pues no tengo muy claros, pero por ejemplo cuando se usaba el ejemplo de reconstruir fortunas, de una restitución que podría llevar a reconstruir fortunas, me pregunto yo, bueno, si la persona tenía, no sé, mucho dinero antes del hecho violento a partir del cual lo perdió y claramente tenía mucho más dinero que el 80% de la población, entonces la restitución lo va a llevar a la misma situación. Entonces sí, digamos, es problemático desde un enfoque distributivo, pero entonces si no se le devuelve a la situación anterior,
no se estaría de alguna manera aceptando que el hecho violento tuvo, por ejemplo, algún fundamento, especialmente cuando el conflicto está fundado en razones políticas, de redistribución de la riqueza, etcétera. Entonces, casi que ese enfoque podría en la práctica estar fundamentando o reconociendo alguna fundamentación al uso de la violencia. Con ese enfoque redistributivo. Digo en la práctica, aunque por supuesto, no sé por supuesto, pero entiendo que no es el planteamiento. El otro es hacia el cómo y digamos entiendo que en todo caso quienes fueron víctimas de un hecho violento tendrían que tener mucho más que quienes están en una situación de pobreza y que se verían beneficiadas por políticas sociales. En el tema de las tierras es especialmente difícil por todo lo que se planteó en la exposición, pero en la práctica, por ejemplo, pues en el proyecto de ley de víctimas se ha discutido muchas veces el tema de si un subsidio de vivienda es o no una reparación, y pues se ha dicho, y creo que hay un consenso en que no lo es, y pues entiendo que también pues ustedes lo creen así. Sin embargo, entonces, ¿cuál sería como en el momento en hacer esa reparación transformadora que entiende que hay unas personas que están en una condición de vulnerabilidad y que se les va a dar una restitución, pero resulta que esa condición de vulnerabilidad preexistía al hecho violento? Entonces, igual hubieran accedido a un subsidio de vivienda. O sea, ¿cómo hacer para que el Estado no termine subsumiendo a población que es vulnerable independientemente de la causa? En programas de política social que terminen siendo como una forma de evadir las obligaciones de restitución. Porque finalmente se dice, mire, es muy difícil que usted pruebe que usted fue víctima de un hecho violento, es muy difícil que usted pruebe porque aquí el catastro no sirve, no hay registro de su propiedad, en fin, no sé qué. El hecho es que usted es una persona pobre que no tiene tierra independientemente de la causa, entonces le voy a dar en la misma tierra que a la que hubiera tenido derecho por una política social, pero entonces no se tiene en cuenta que la pérdida no se dio por una situación general de inequidad en la distribución de la tierra, sino además por el uso de la violencia. O sea, en la práctica, que creo pues igual que es el reto que planteaba Rodrigo al final, en la práctica creo que puede tener unos efectos nocivos en la aplicación, y es como dejar sin restitución el hecho de que haya sido esa pérdida efecto de un hecho violento. La última pregunta, señora, atrás. Sí, sí, llama la atención, digamos, la insistencia en utilizar una categoría de causalidad para tratar, digamos, procesos sociales, para tratar procesos humanos, cuando hace mucho tiempo en ciencias sociales y en política en Colombia ya se habla poco de causas objetivas de la violencia, porque más bien se habla, digamos, de unos procesos en los cuales se van generando algunos motivos para algunos grupos, motivaciones, mientras que las grandes mayorías no encuentran en ciertas situaciones sociales suficientes motivaciones para abrazar o simpatizar con un proceso violento. Estamos en el mundo de las motivaciones más que en el mundo de las causalidades, y eso como un comentario general. Me preocupa el tema de que la restitución, como en algunos casos, pueda ser difícil. Entonces, una medida de tipo social, un derecho social como la vivienda digna pueda ser, o le entendí mal, María Paula, le entendí mal su planteamiento. Entonces, decir, como no podemos restituir, que tiene un fundamento claro en un daño y en una responsabilidad, entonces hagamos política social. Bueno, entonces acláranos un poco, porque en algún momento se habló, sí, va muy en la onda de Iris, de que puede ser muy virtuoso ir más allá en política social, pero teniendo claro que la restitución tiene su propio fundamento. Digo que Rodrigo lo dijo claro, no confundir, pero sí que uno puede, digamos, potenciar a otro, porque eso es muy importante. Entonces esa era como…
Bueno, antes de darle la palabra a los panelistas, 2 anuncios de tipo administrativo. Mañana empieza a las 9 nuevamente. Y el segundo es para los panelistas, que va a haber una comida esta noche. Entonces, si después de los comentarios se quedan 2 segundos, que César les hace las aclaraciones. Les cedo la palabra.